Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, hemos escuchado cómo Jesús conversa con sus discípulos, quizás al final de un día de ardua evangelización en la región de Cesarea de Filipo, cerca de la naciente del río Jordán. Quizás entre risas y anécdotas surge una conversación que, sin sospecharlo, cambiaría el rumbo de la historia de Simón Pedro. Jesús cuestiona a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es como si Jesús quisiera comprobar si sus discípulos ya han ido aclarando su visión. Anteriormente meditábamos cómo Él les decía: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Y ayer meditábamos en la curación del ciego, que sin duda nos representa a todos nosotros, que caminamos a tientas por el camino de la conversión, tomando fuerte la mano de Jesús. Ellos responden rápidamente a la pregunta, hablando todos a la vez. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Entonces Jesús los mira y les pregunta nuevamente: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Los discípulos se miran entre sí, callan. Es una pregunta profunda y concreta que exige una respuesta radical. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro entonces sale de en medio de sus hermanos y responde con voz firme y decidida: tú eres el Mesías. Pedro había comenzado a ver claro. Pedro intuye que Jesús es el Mesías esperado. En muy poco tiempo, aquel humilde pescador de Cafarnaúm había logrado captar el misterio divino de Jesús en sus palabras y en sus gestos. Pedro, a pesar de su carácter tosco y sus muchos defectos, había tenido la sensibilidad de mirar a Jesús. Pedro se había tomado el tiempo para observar y seguir muy de cerca a Jesús. Pedro ya había visto a Jesús lleno de alegría, compartiendo con la gente pobre y marginada, enseñándoles un mensaje fresco y novedoso que entusiasmaba y transformaba los rostros y los corazones. Le había visto imponiendo sus manos con amor sobre los enfermos, los ciegos, los sordomudos y los leprosos, que felices se marchaban sanos, dando gloria a Dios. Pedro le había mirado una y otra vez
cuando mandaba acallar y expulsar con poder y autoridad a los demonios, liberando así a los oprimidos que, libres y dichosos, retornaban a sus casas. Pedro vio cómo le obedecieron el mar y el viento. Le ha visto multiplicar los panes, le ha visto caminar sobre el agua. Pedro ha visto a Jesús restaurando sin temor la dignidad de las mujeres, y le ha visto jugando como un niño con los niños. Le ha visto cuando se retira a orar por las noches o las madrugadas. Mirando a Jesús, a Pedro se le fue aclarando la visión. Mirando a Jesús, Pedro fue descubriendo la luz. Pedro miraba a Jesús y, mirándolo bien, ha descubierto que Jesús es un hombre como todos. Jesús ama, es alegre, duerme, se ríe a carcajadas, llora, se cansa, come, toma agua, como todos ellos. Se irrita ante la hipocresía, falsedad y majadería de los fariseos, y se emociona cuando encuentra un corazón sincero. Pero hay algo divino en Jesús que ha calado profundo en el corazón de Pedro, y eso no se lo ha revelado nadie, se lo ha revelado el Padre Celestial. Pedro ama a Jesús con todo su corazón y está convencido. Lo ha visto, lo ha seguido, está más que seguro. Pedro ha visto al Hijo de Dios, al Mesías, enviado por Dios. Esos secretos divinos, esos misterios insondables, esos planes maravillosos, solo los revela el Padre Celestial a los que son sencillos de corazón, no a los sabios y entendidos. Pedro pertenece a esa categoría de seguidores sencillos, pobres de corazón, que viven con el corazón abierto al Padre Celestial. En esto consiste la grandeza de Pedro en su pequeñez. Repito, la grandeza de Pedro consiste en su pequeñez. Jesús no eligió a Pedro por ser el mejor, que va. Pedro aún no era el mejor. Casi de inmediato cae en la tentación de persuadir a Jesús para que renuncie al camino de la cruz, y más adelante, como todos bien lo sabemos, lo negó 3 veces. Pedro no era el mejor aún. Pero Jesús elige a Pedro por la fuerza y la firmeza con que ha hecho su confesión de fe. Jesús siempre elige y elegirá hombres y mujeres con muchos defectos y debilidades. Hombres y mujeres que no son los mejores aún. Hombres y mujeres que se siguen equivocando, claro que sí, pero que son capaces de levantarse una y otra vez para confesar su fe en Él, con determinación y convicción. En este camino de conversión nos vamos a caer una y otra vez. Seguimos siendo humanos, seguimos teniendo defectos y seguimos pecando. Pero la grandeza estará en ser como Pedro, que se levantó una y otra vez para confesar su amor y su fe en el Señor Jesús. Jesús no busca santos, Jesús busca gente común para hacer cosas extraordinarias, personas que sirvan a Dios con humildad, reconociendo siempre su pequeñez delante de Él. Discípulos verdaderos de Jesús que lo siguen de cerca cada día, discípulos que toman fuertemente su mano para continuar. Jesús busca discípulos que sin ver confíen en Él. Los discípulos auténticos son los que son como Pedro y viven con los ojos fijos en Jesús y saben que todo, absolutamente todo, es por su gracia. Sigamos muy de cerca a Jesús.
Enfoquemos la mirada como lo hizo Pedro, poniendo atención en cada gesto y cada palabra del Señor. Si queremos experimentar la fuerza renovadora del Evangelio como Pedro, si queremos ser dignos de la confianza del Padre Celestial, debemos de ser sencillos y humildes de corazón y vivir con el corazón abierto, con el oído atento y con los ojos fijos en Jesús. No nos desanimemos si hemos caído como cayó Pedro. Más bien levantémonos y busquemos nuevamente esa mano que nos espera para ayudarnos a ponernos en pie. Volvamos a Jesús, volvamos a su Evangelio y seamos en este tiempo y para siempre obispos, sacerdotes y laicos convertidos y convencidos. Seamos la Iglesia de Jesucristo, que se levanta una y otra vez y proclama con obras que Jesús es el Hijo del Dios vivo. Escuchemos la voz del Papa Francisco, nuestro pastor, el sucesor de Pedro, que nos exhorta todos los días a ser cristianos alegres, cristianos valientes, despiertos y activos. Atrevámonos ya a ser una iglesia que da testimonio de su fe, con el mismo amor y la misma convicción con que en Cesarea de Filipo lo hizo Pedro. Les invito a ir hoy jueves eucarístico al templo o en tu propia casa, en el lugar donde trabajas, mientras manejas, donde quiera que estés, y de rodillas, hagamos con amor y convicción nuestra confesión de fe. Tú, Señor Jesús, eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.